buenos días, comunidad Bignauta, tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a las 11 de la mañana por esta su plataforma de Voces por Media Calle. Tal vez ustedes se habrán dado cuenta que en estos días vivimos tanto en nuestro país como fuera en Estados Unidos dos casos escandalosos de denuncia de acoso sexual o acoso sexual laboral contra diversas mujeres. Y se habla mucho, especialmente en el caso que se abordó recientemente en el país, del caso de uno de los candidatos a la presidencia, se habla mucho de los perpetradores y de la acusación y demás, pero poco espacio se le da a las víctimas y a los grupos de mujeres que trabajan con las víctimas de acoso. No se les suele dar espacio de una manera, para que hablen de manera respetuosa y pongan ese otro punto de vista, ¿verdad? Siempre hablamos, el abordaje lamentablemente a través de los medios de comunicación tiende a reforzar muchos estereotipos de género. Y yo personalmente estoy como periodista desde hace muchos años comprometida con ir cambiando este tratamiento dentro de los ámbitos que me han correspondido, tanto en medios de comunicación como en este espacio personal de entrevistas. Entonces, por eso es que hoy he invitado a dos compañeras que tienen mucho tiempo, conocen acerca del tema, que se trata de la abogada Erika García. Ella es abogada y máster en violencia intrafamiliar y género, y es la que actualmente está a cargo de implementar la política institucional para la prevención y atención contra el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional. Y también nos va a acompañar Daniela Martínez. Daniela es politóloga y también es una de las fundadoras y continúa trabajando como voluntaria en un movimiento estudiantil que se gestó en la Universidad de Costa Rica hará unos 2 o 3 años, que se llama Me Pasó en la UCR. Así que bienvenida Daniela y bienvenida Erika. Y voy a permitirme salir un momentito del WhatsApp para que no esté sonando eso. Sí, ya estamos en transmisión. Muy buenos días, bienvenidas a Contravía. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, pues quiero comenzar por lo básico, porque muchas veces hablamos y la gente habla muy fácilmente de los temas de acoso sexual especialmente, pero a veces una se da cuenta que no conocen bien qué es. Entonces comencemos por lo básico, qué es el acoso sexual en el trabajo y en la docencia y cómo identificarlo. Bueno, a mí me gustaría mencionar, ¿verdad? O como a mí me gusta empezar definiéndolo, es como cualquier conducta, ¿verdad? Que tenga un contenido sexual y que principalmente lo que hace que se convierta en algo negativo es que no la deseamos, ¿verdad? Y muchas veces a las mujeres principalmente, pero hablemos también de personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Somos constantemente hostigadas o acosadas por otras personas. Entonces, es esto, son conductas que nosotras del todo no queremos y que tienen efectos negativos, ya sea en nuestra salud física, emocional, psicológica, ¿verdad? Y que también, para ligarlo con la docencia y el empleo, repercuten en estos ambientes o en estos espacios, porque tal vez nuestro rendimiento ya no es el mismo, porque nuestra comodidad, ¿verdad?, de estar en estos espacios no es la misma. Y definitivamente es una forma de, una expresión más de las tantas violencias que vivimos en esta sociedad y que puede darse ya sea de maneras reiteradas o en una sola ocasión, puede ser verbal o no verbal, puede incluso contener o no un contacto físico. Entonces es importante, ¿verdad?, que sepamos que del todo es una conducta que no deseamos. Okay. ¿Y Erika? Sí, bueno,
La OMS, ¿verdad? Ha venido, en estos hostigamiento sexual se manejan varios elementos importantes. Uno que mencionó ahora la compañera es sobre qué es una manifestación de violencia, ¿verdad? La OMS había definido que es un uso deliberado de la fuerza pública, de la fuerza física y del poder, ¿verdad? Vemos ese componente importante, el poder. Son estructuras que pesan sobre modelos ya que han venido siendo prácticas continuas en nuestras sociedades y que radican un poco en las estructuras patriarcales, ¿verdad? Y entonces vemos que el hostigamiento sexual son manifestaciones de esa violencia social, también de cómo concebimos la masculinidad en nuestro entorno social. Y son manifestaciones tanto físicas, son manifestaciones verbales, son manifestaciones gestuales, son también todo aquello que llamamos hostigamiento que se considera ambiental, ¿verdad? En la Universidad Nacional tenemos ese tipificado en el reglamento, que es cuando se ejercen manifestaciones a nivel de los recintos, por ejemplo, de una clase, ¿verdad? Y se dan ciertas expresiones como es que las mujeres, una, por ejemplo, que recuerdo de un docente que decía, aquí todas las estudiantes, si quieren ganar puntos, tienen que venir en falda, ¿verdad? Entonces vemos que eso son formas de hostigamiento. No podemos atribuir a que eso sea ni piropos, ni frases construidas o una broma. O una broma, ¿verdad? Sino que esto nos lleva a pensar, son estructuras de poder, como decía Daniela, importante, es que se pueden generar con un solo acto o de forma reiterativa. Esos son aspectos importantes. Está concebida en nuestra ley, en la 74-76, que como usted bien lo mencionaba, doña Thais, en Costa Rica tenemos un ordenamiento jurídico desde 1986, ¿verdad? Y ha sido reformado por ha tenido varias reformas a lo largo de las décadas, pero vemos que es desde 1996, porque fue cuando se aprobó también la Belén do Pará, ¿verdad? Sí. Y podemos recordar que la Belén do Pará obliga a los estados parte a tener legislación adecuada ¿para qué? Para el mantenimiento y protección de los derechos de las mujeres, ¿verdad? A vivir también libres de cualquier manifestación de violencia. Claro. Me faltó presentar a Caterina, porque como no la había visto entrar, pero ya nos acompaña. Caterina es fiscala de digamos, del proyecto contra el hostigamiento sexual en la Universidad Nacional. Así que bienvenida, Caterina. No sé si eso, excelente. Sí, te escucho, sí. Perfecto. Estábamos comenzando con lo básico, que era la definición de acoso sexual, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, nosotras conocemos el tema porque estamos, digamos, nos interesa, lo trabajamos, etcétera, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento, que suele ser técnico, ¿verdad? Bastante técnico. Y me gustó ese ejemplo que puso Erika de algo que suele ser como muy gracioso, entre comillas, o que parece una broma sutil e inocente y no lo es. No sé si tal vez podrías, Caterina, complementar un poco con algunos otros ejemplos de lo que es el acoso sexual. También no solo en la docencia, sino en el ambiente laboral, ¿verdad? Porque aquí estamos abordando los dos. No, para agregar, porque Erika tenía razón. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos perfectamente. Y la compañera Daniela, que no la conocía, pero también. Hay un ejemplo, por ejemplo, que se señala y que la gente diría eso no es acoso sexual, es como burlarse del cuerpo o la vestimenta de las personas, ¿verdad? Sobre todo hacer mofa de alguna parte de tu cuerpo permanentemente, ¿ya? O sea, todos los días paso y me refiero a tus pechos, por ejemplo. Ya, que decía, usted sí que amamantó bien, seguramente, cosas como esas, pero que la gente diría, no, eso no es acoso sexual, pero eso llega a convertirse realmente no solo en acoso, sino en una forma de tortura para esa persona, que la gente haga relación a su cuerpo o que estás muy gorda, pero no le dicen estás muy gorda, sino estás muy gorda, ¿cómo hará tu esposo para, qué sé yo, o cómo hará tu padre? Me explico. Entonces, cuando eso se vuelve no tiene que ser reiterado con solo una vez, pero si eso es reiterado ya, el ambiente que se crea, el ambiente hostil,
tan terrible en términos laborales, ¿verdad? O educativos, eso pasa especialmente en asuntos laborales, que la gente realmente, las repercusiones son enormes, la gente no quiere ya volver a trabajar, no quiere ver a este individuo, trata de quitarse, cuando pasa, sea hombre o mujer, no importa, pero trata de quitárselo. Ese es un ejemplo, digamos, que uno diría, ¿tiene o no tiene connotación sexual? Probablemente la gente diría, no tiene connotación sexual, porque referirse al cuerpo de una persona, ya, si no hay un deseo, es como que la palabra, o sea, de repente la persona no tenía interés de tener algo sexual con esta otra persona, pero hace referencia a un hecho que es sexual, o sea, la manera en que lo hace, el tono, la forma, aunque referirse al cuerpo de otra persona es sexual, punto. ¿Ya? O sea, y una no lo está pidiendo, además. Además, no es un exacto, piropo, no le está pidiendo su opinión o para que sí, de verdad opine sobre su vestimenta o es parte de su cuerpo. No, claro. no es una opinión explícita lo que se le está solicitando. Sí. Así es, pero mucha gente diría, pero no tenía connotación sexual, entonces ya eso no es acoso sexual, aunque a ti todos los días te lo hagan o que te suelten el brasier, por ejemplo, todos los días. Sí. Eso te dice, no, es que no había acoso, no tenía connotación sexual. Entonces, esa palabra es bien grave siempre definirla. ¿Qué diablos es acoso sexual? Sí. Connotación sexual. Claro, sí, porque se queda ahí desdibujada, ¿verdad? Y precisamente por esas pocas fronteras y por esa aceptación social y cultural en esas formas sutiles de violencia es que de lo que se agarran muchos perpetradores para decir que nadie se quejó, que no lo hizo con mala intención, que también muchas veces va increciendo, ¿verdad? Eso es otra característica de la cual vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Un aspecto que me gustaría profundizar, porque legalmente, ¿verdad? Muchas veces se tiene que estar ligado judicialmente o en un proceso. Dicen, no, es que no es hostigamiento sexual porque no hay connotación sexual, porque no hay un favor que se le esté dando o un beneficio a la persona, no se le está pidiendo, no está ese ligamento. Pero es importante entender que esta problemática del hostigamiento sexual, como decía Caterina, es analizar lo que significa la connotación sexual y en toda su amplitud, ¿verdad? Que no necesariamente es que la persona va a recibir a cambio de un favor sexual, porque muchas veces se queda ahí en esa frontera, ¿verdad? Es que no se le dio un ascenso, no, ella no recibió ningún beneficio. ¿De qué se está quejando si solo fue un hecho aislado, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta, ese análisis sobre esa parte de la norma. Claro, por supuesto. Y hablando de normas, tanto la Universidad de Costa Rica como la UNA tienen un reglamento institucional desde 1996, por ahí también, más o menos. ¿Consideran ustedes que ha sido suficiente para prevenir, sancionar y erradicar el acoso? Daniela, tal vez. Sí, ¿verdad? Tal vez. Bueno, en nuestro caso, ya empezó a regir un nuevo reglamento que fue parte también de un proceso de la lucha que como colectivas, ¿verdad? En ese momento estábamos colectivas tanto de la Universidad de Costa Rica como de la U Nacional, como del TEC. Diferentes colectivos nos unimos, llevamos a cabo más bien una conferencia de prensa en donde hicimos una declaratoria de emergencia por esta situación, ¿verdad? Del acoso y el hostigamiento en las aulas. Y esto nos abrió mucho las puertas. No hemos tenido tanto contacto con las compañeras de la UNA, pero llevábamos procesos en paralelo. La construcción de nuevos reglamentos en el caso de la UNA y la UCR, la creación de un reglamento que tome esta temática dentro del TEC, y llevábamos un proceso que en ese momento la ministra de la Mujer, Patricia Mora, era quien también nos brindaba apoyo, ¿verdad? Entonces nos brindaban asesoría legal para la construcción de estas propuestas de reglamento. Ya afortunadamente en la Universidad de Costa Rica está rigiendo el nuevo reglamento. Ya tuvimos como la primera reunión con el actual rector, Gustavo Espeleta, quien se comprometió a generar una campaña ardua de comunicación de que ya existe este reglamento, incluso en este año, en estos semestres que hemos iniciado, se está dando también como parte de la Carta del Estudiante, también se hace mención de que existe un reglamento, de que ¿verdad? No se permite el acoso y el hostigamiento, que es tolerancia cero dentro de la universidad. Ya eso es un cambio, ¿verdad?
Es un estamos cambio pasando de la desinformación. Entonces, es un cambio importante, exacto. No hay problema. perdón, Entonces, Daniela, es un avance. se te corta. Se te cortó un poco. ¿Nos escuchas? También. Ok, déjame. Sí, tal vez cerrar. O cierras algunas de las otras, si tenés algunas ventanas, que a veces cuando entran mensajes y demás, pasa eso. Sí, bueno, ya. Pero tranquila. Gracias. Lo que mencionaba es que son pasos, ¿verdad? Pequeños pasos, pero que van generando cambios. Y creo que nosotras con la organización estudiantil al menos hemos logrado alzar la voz y poner este tema en la mesa y que sea recurrente, porque incluso vimos que para este proceso de elección, al menos a lo interno de la U, de rectores, todos tenían que mencionarlo. Importante. Ups, ahora sí te quedaste congelada. Ahora sí se quedó congelada. Bueno. Llegaron Ups, qué pena. Tal vez se apague la cámara un poquito, ¿verdad? Tal vez aquí le pueda... Bueno, está tratando de retomar. Bueno, compañeras, ustedes en la Universidad Nacional, porque han pasado 25 años, ¿verdad? En la universidad, sí, en la Universidad Nacional es muy interesante la historia, porque fue de las primeras instituciones públicas, si no la primera en tener un reglamento, ¿verdad? En efecto, sí. ¿Verdad? Y ha sufrido reformas en plazos, reformas en cuanto al mismo procedimiento, ¿verdad? Claro. Y atendiendo siempre las reformas de la ley nacional. El último, que si no Caterina me corrige, fue publicado en agosto del año pasado. Ya tenemos un reglamento completo, atendiendo todos los compromisos que se tenían a nivel institucional y también a nivel CONARE. Y nosotros tenemos una reforma muy importante en el reglamento de enseñanza y aprendizaje que obliga a todos los docentes, ¿verdad?, que en los programas de los cursos siempre tiene que ir un párrafo donde diga que la universidad es cero hostigamiento sexual y que explique qué es hostigamiento sexual y dónde puede poner la denuncia de sufrir hostigamiento sexual. Eso fue una batalla, ¿verdad?, que se da también al interno del porque también hay detractores, hay opositores, ¿verdad? Claro. Personas opositoras a esta situación. Y últimamente hemos tenido reformas muy importantes. Una es que tenemos un registro de elegibles, un registro de personas que han sido denunciadas y procesadas, ¿verdad? Que cuenta con ese registro de personas para ser consultado públicamente, ¿verdad? Resguardando siempre todos los datos sensibles. Una reforma para la parte de contratación con proveedores y esperemos que pronto la última reforma que fue muy importante a la ley, que es que pasa de que tenemos 2 años para presentar la denuncia a que vamos a tener 8 años para poder presentar una denuncia por materia de hostigamiento sexual. Muy importante ese detalle. Luego tengo otra pregunta para que ahondemos en eso, en lo que se tarda en que una mujer ponga una denuncia. No sé, Caterina, si querés agregar algo sobre este tema. Sí, yo creo que el reglamento, bueno, no creo, el reglamento es una pieza fundamental y particularmente la encuentro que es muy buena, que está muy bien detallada, está muy bien, está clara. Ahora, lo que yo sí considero que el reglamento no es suficiente. Es que esa iba también la parte de mi pregunta. Bueno, tenemos, el problema más grande que tenemos son falta de recursos para las instancias que llevamos estos temas, o sea, son temas menores en términos de recursos, claro. Y eso te lo digo con plena tranquilidad, porque lo hemos discutido en la universidad años, de que por favor se asignen verdaderos recursos. Claro. Es como lo que queda se lo vamos a pasar ahí un poquitito ahí a estas señoritas o a este sector, ¿verdad? Porque son oficinas importantísimas. A veces hacen campañas grandísimas como el poner en todos los programas esta frase que fue muy polémico, ¿verdad? Pero a la hora entonces te llegan muchas denuncias, pero no hay personal o no hay tiempos suficientes para tratar el caso. Para tratar el caso, ¿verdad? Lo mismo le va a pasar a la comisión y lo mismo le pasa al programa de prevención, que de alguna manera es el que Erika sobre todo está encargada, que es
Y ese es un programa muy, muy importante realmente. Yo siento que si tuviéramos más tiempo y pudiéramos prevenir el acoso sexual en todos los espacios de la universidad, pues tendríamos menos denuncias. Y entonces sí creo que seguimos siendo, por ejemplo, lo que decía la compañera, en los programas para ser rectores, para nuevas autoridades, tomamos el tema del acoso sexual como algo que no va a pasar, tolerancia cero, X, de verdad. Pero a la hora de los Q, la gente trabaja por amor al tema, ¿verdad? Sí. Eso sería. Cierto. Ok. La semana pasada, especialmente, una noticia a nivel internacional muy interesante, un caso muy sonado en Estados Unidos, que es el del médico Larry Nassar, que cumple cadena perpetua por haber abusado y violado de más de 300 gimnastas de la Confederación de Gimnasia de Estados Unidos. Y una comparecencia que ante el Comité Judicial del Senado, donde la reconocida gimnasta Simone Biles, la que se retiró de la competencia ahora en Japón por estrés, por problemas mentales, una ganadora de 25 medallas olímpicas, dio unas declaraciones muy interesantes donde ella dijo que, donde responsabilizó también al FBI por haberse hecho de la vista gorda ante las numerosas acusaciones planteadas contra el médico Nassar, porque si una ve, hay una serie en Netflix, por cierto, sobre este caso, de cómo sucedió y demás. Y ella dijo que no solo culpa a Nassar, sino que también al sistema, que permitió que no se hiciera nada, que no creyeran a las denunciantes y permitiera a un abusador operar a sus anchas. ¿Con cuánta frecuencia se han enfrentado ustedes a casos similares por inacción, por desidia, por hacerse la vista gorda de parte de las autoridades y del sistema? Daniela. Creo que esto pasa en todas las escalas, ¿verdad? O sea, como si lo hablamos y lo queremos ubicar desde el empleo, las diferentes empresas, ¿verdad? O corporaciones, en la universidad, a lo interno de la universidad, y a nivel nacional, pues todas las instituciones. Vemos que cada uno de estos lugares, es mentira que no existe en cada una de estas instituciones un acosador o una persona que ejerce este tipo de violencia, ¿verdad? Y es mentira que no existe ni una sola mujer que no haya sido en algún momento de su vida víctima de estas situaciones. Entonces, el sistema, dentro de un sistema patriarcal, dentro de un sistema donde la justicia también es sumamente no solo patriarcal, sino también revictimizante, ¿verdad? Es muy difícil que las mujeres denuncien. Y cuando denuncian es revictimizante porque una y otra vez nos dicen, no, esto no sucedió, o ocupas pruebas para que esto sea creíble socialmente, o necesitas esto y esto y esto para que se castigue a esta persona o se sancione a esta persona. Entonces vemos que los sistemas realmente no son ni empáticos, ni seguros, ni cómodos para las mujeres que denunciamos o que somos constantemente víctimas de acoso o hostigamiento. Entonces, toda la razón, porque Simón lo señala perfectamente, es el sistema el que no nos apoya, es el sistema el que encubre, ¿verdad? Porque también hay como toda una estructura de invisibilización de estas problemáticas. Y es por esto tan sonado y tan importante que un atleta, ¿verdad?, que ha ganado esta cantidad exorbitante de medallas, que tiene muchísimos años más de carrera, porque es una mujer joven, esté hablando de este tema. Y no vayamos muy largo, también en el comité, en las diferentes comités cantonales de nuestro país, posiblemente muchas atletas también son víctimas de esto. Y empecemos también por la conformación del Comité Olímpico Costarricense. Son puros hombres, señores blancos, del Valle Central posiblemente, ¿verdad?, que no tienen ni un poco de sensibilidad con respecto o de conocimiento, ¿verdad?, de otros deportes más allá de fútbol, porque esa es la verdad. Entonces apoyamos únicamente ciertos deportes y apoyamos únicamente la rama masculina de los deportes. Claro. Sí, entonces, en el caso de Simón me parece demasiado valiente de su parte todas las declaraciones. También fue muy específica y muy tajante con decir, es el sistema el culpable, es el FBI, ¿verdad?, encubre, son demasiados años y demasiadas víctimas como para que no nos crean, y es lamentable, la verdad, y así pasa también en todas las instituciones. Cierto. Bueno, sí, porque estamos hablando de la docencia y la parte laboral,
todos los otros ámbitos de los cuales no cabe en el programa pues hablar en este momento, pero en efecto es muy común. Caterina, vos como fiscala de los casos de hostigamiento sexual, me imagino que te encontrás esto con mucha frecuencia. Lo que más me encuentro, o sea, no me encuentro como negativas de la fiscalía de aceptar las denuncias, o sea, al revés, sí. Nosotras tomamos... Perdón, me refiero a ese ambiente de impunidad y a esa revictimización, a esa culpabilización que se ejerce sobre las chicas, o no creerles de las víctimas. A eso me refiero. Digamos, diría que en el proceso previo, antes de llegar a la fiscalía es muy duro, porque ahí es donde ellas van de oficina en oficina, porque a veces contando. Ni siquiera, y bueno, piénselo, no sé qué, o sea, hay mucha duda. Además, si lo hago me va a ir mal, es probable que tenga represalia, si lo hago tal vez no me creen, si lo hago me voy a tener que enfrentar a la otra parte, a otro abogado que me puede destrozar. Hay muchas cosas que pueden pasar y que efectivamente pasan, ¿verdad? Claro. Entonces, por más que tú quieras que seamos respetuosos en los procesos, a veces los procesos son difíciles. Entonces, son durísimos, la gente no quiere pasar por eso, y también hay un retraso por muchos elementos, entre ellos el COVID, pero no el único, ¿verdad? Sino que lo que hablaba, los recursos, la gente se va, deja los puestos porque no hay recursos para hacer el trabajo como corresponde, entonces se atrasa mucho, y ese atraso hace que las chicas se sientan, las chicas y los chicos, se sientan victimizados nuevamente, estar 2 años después resolviendo un proceso, y al final la incertidumbre, porque también nuestro reglamento, pues sí, tiene algo que se llama una recomendación para los casos de expulsión de estudiantes o para los despidos sin responsabilidad patronal. Y esa recomendación, tal vez ahí sí me quejaría del reglamento, después de pasar por un proceso ante una comisión, puede ser que el rector, ¿verdad?, o decida que esa resolución que pone la comisión era muy exagerada y puede cambiarla porque era solo una recomendación. Entonces, eso, tú dices... No es una sentencia, por decirlo así. Exactamente, he pasado 2 años en esta historia peleándolo, claro, demostrando, porque además, aunque haya una presunción de que lo que decimos es verdad, tampoco es una presunción absoluta, ¿verdad? Una tiene que tratar de llevar las pruebas para que no se te desarme, porque ya hay, claro, jurisprudencia que te dice, oiga, esa presunción no es automática. Entonces, sí te diría que sí, el proceso es penoso de muchas maneras. El resultado muchas veces es muy alentador porque te hace pensar de que lo que se está haciendo valió la pena, los 2 años de espera o los 5 meses de espera o lo que fuera, valió la pena al fin y al cabo, pero cuando el resultado es adverso, pues uno dice, ¿para qué me metí en esto? Si al final, mira lo que terminé siendo yo, porque el entorno social, y Erika lo puede comentar, es tremendo. O sea, la persona que acusa, por más que sea confidencial, ¿verdad?, que denuncia, siempre se sabe, ¿ya? Sí. Siempre alguien sabe. Porque si tú pides que por favor quiten al profesor o quiten a la alumna para que tenga una tutoría mejor y no esté ahí viendo a su... Claro. Todo el mundo ahí habla. Entonces lo que quiero decir es que todo eso pesa mucho. Claro. Entonces a veces uno dice, ¿sabes qué? Prefiero cambiarme de curso y no voy a denunciar con tal de no volver a pasar por una situación así. Erika, discúlpeme. Claro. Sí, Erika, ¿y cuán difícil es para una alumna o una trabajadora? Porque estamos hablando de los 2 tipos de acoso. Reconocer el acoso, procesarlo, contarlo y denunciar. Porque son todas esas cosas antes de seguir con el caso. Con etapas, ¿verdad? Primero, reconocerlo no es nada sencillo, ¿verdad? Primero, el ver que esas manifestaciones se están violentando mi libertad de decisión, mi libertad de trabajo, el poder estudiar en un ambiente tranquilo, ¿verdad?
cuesta esos primeros pasos de reconocer de que muchas frases, por ejemplo, como vimos al inicio, no son piropos o no son, sino que son frases ofensivas. ¿Por qué? Porque simplemente yo también no se las estoy pidiendo. Que a veces esa palmadita en el hombro o eso que, ay, yo sí la aprecio, compañerita, no son cosas que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Sí. Recordemos mucho que en el hostigamiento sexual un factor importante es que esto lo determina la persona que sufre el hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces para una persona tal vez que le estén haciendo masajes en la espalda no significa nada, pero para mí sí es molesto, ¿verdad? En el momento que ya se pasa esa línea y es molesto, incómodo para mí, ahí es donde empieza a verse estas manifestaciones de hostigamiento sexual, donde las vemos también en los efectos, que yo ya no me siento cómoda para ir a las clases, ya yo no quiero ir a clases. ¿Por qué será que no quiero ir a clases? Porque cada vez que tengo una reunión con esta persona, siento que me da mal dolor de estómago o me indispongo, tengo un dolor de cabeza. No me gusta cómo me mira, no me gusta cómo se me dirige. Mira, sí. Cómo se me queda viendo las piernas o de pronto, ¿verdad? Es incómodo, cómo se acerca cuando lo que tiene que firmar es un documento y se acerca mucho a mí para firmar un documento o yo estoy elaborando un examen y viene sobre mí, o ahora con el ciberacoso, ¿verdad? De, ay, falta Erika, ¿y qué le habrá pasado? ¿Se quedó dormida o se está arreglando mucho para ver al profesor? Cosas así, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿cómo va? Comentarios inapropiados todos. Comentarios y actitudes inapropiadas todas, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando yo también me siento incómoda o incómodo, cuando esto a mí me está causando una afectación, eso es una forma de reconocer que el hostigamiento está haciendo mella en mi persona. ¿Qué es lo importante? Miren, yo sé que es muy duro, muy difícil, como decía Daniela, todas las personas de alguna forma a lo largo de nuestras vidas hemos recibido por lo menos una manifestación, sí. Pero el guardar silencio nos daña aún más. El no denunciar nos hace aún más, nos causa aún más dolor e impotencia y nos desempodera, ¿verdad? Entonces, yo siempre motivo a las personas a denunciar y no solo a las personas. A mí me gustó mucho que en una clase que hubo y fue un hecho que pasó, los mismos estudiantes, así, ¿verdad? Como estamos ahorita interactuando nosotras, le dijeron, profesor, ¿por qué se refiere a fulanita así? Profesor, lo estamos grabando. Profesor, nosotros estamos siendo parte, vamos a apoyarla, me explico, que claro. Que esto tiene no que haber un problema individual, sino claro. Que sea un problema donde no consintamos, seamos todos cero hostigamiento sexual, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué quieres decir, Caterina? Quería agregar eso, claro. Porque por un lado, a mí me parece muy importante el acompañamiento, ¿ya? Sí. Pero por otro lado también, y lo he visto y me da mucha pena, cómo muchas veces nosotras nos retiramos. O sea, la testigo, ¿verdad? La amiga, a quien se lo conté, ¿verdad? Se retira porque el temor ya no es solo para la víctima, sino para los testigos también. Entonces, trabajar eso también es importante dentro de las universidades y en los espacios laborales. O sea, la solidaridad, yo te creo y yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar y no vas a hacer... Y digamos, las autoridades... Y te acompaño hasta el final. Y te acompaño hasta el final, pero hay mucha gente que a mí en algunos procesos me ha dicho, no, yo no voy a participar de testigo, no, yo hablé con mi tía abogada y mi tía me dijo que mejor no, porque después te va a pasar tal. Y tú dices, no va a pasar. Es doloroso, pero es más doloroso que... Es ceder el poder, ceder el poder de la denuncia. Claro, y te digo una cosa, esto es como una cosa compartida, que tenemos que trabajarla para también fortalecer a los testigos, ¿verdad? Que sí, en la universidad se ha hecho interesante que mucha gente denuncia a los profesores, o sea, denuncia ante su superior, ante el director de la escuela, y ellos se convierten ellos son los que terminan enviando la denuncia. Hubo épocas en que se quedaba ahí, lo resolvían como un problema disciplinario, ¿verdad? Ahora cualquier cosa que diga la palabra acoso va para la fiscalía, ¿verdad?
Bueno, eso es un gran paso. Eso es un gran paso, o sea, porque además hay una norma, si no denuncia, pudiendo haber un caso de acoso, también te pueden abrir un proceso disciplinario a ti como autoridad que conociste y no hiciste nada. Daniela, vos que has estado con tus compañeras, porque has estado de la otra parte, ¿verdad? En este momento, más cercana a ese tipo de acosos, ¿cuán difícil es, digamos, han encontrado ustedes en el movimiento para las chicas y algunos chicos, porque sé que también hay acoso de hombres contra hombres, especialmente, porque todo el mundo dice que las mujeres también acosamos y en realidad no es así necesariamente. Y además es muy extraño, es muy raro, puede darse uno que otro caso. Pero identificar el acoso, la molestia, y tomar la decisión y llegar hasta la denuncia. Es bastante difícil. Nosotras como colectiva tenemos dos formas de funcionar, ¿verdad? Una en donde escuchamos sus testimonios y, digamos, ya escuchar es un gran paso, ¿verdad? Como lo comentaba Erika, sí. Reconocer que sos víctima de acoso, hostigamiento, incluso nosotras también abarcamos lo que es el sexismo, ¿verdad? Reconocer de que estamos siendo víctimas de estas manifestaciones violentas es un gran paso y muchas veces no somos conscientes porque todo nuestro entorno nos dice lo contrario, ¿verdad? Claro. Somos educadas para que... Exacto, y cuesta mucho que nosotras digamos como sí, estoy siendo víctima o incluso reconocer el grado o el nivel, ¿verdad? De esta misma violencia, porque incluso a veces fue como, no, fue solo un comentario, ¿verdad? No fue que me tocó, no fue que me violó, pero es que sí es una violencia, es una manifestación de violencia sexual, ¿verdad? Y escuchar a las víctimas, decir todo, digamos, como todo lo que sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, tanto detalle, es muy agotador. Y una vez que vos ya decidís llevar esto a instancias, ¿verdad? Administrativas o legales, es repetir una y otra vez, para todas el proceso es completamente distinto, ¿verdad? Responde a nuestros contextos, a nuestras circunstancias, incluso a nuestras personalidades. Claro. Hay mujeres que son, sí, yo lo quemo todo, voy, denuncio, que lo despidan o que todo el mundo se dé cuenta, no me interesa, es lo que se merece. Hay otras que mantienen más bien un perfil de yo tengo mucho miedo de hacer esto porque esto implica de que me lo voy a encontrar o que me pueda amenazar o que es el director o que es un decano o que es un rector, ¿verdad? O que es mi empleador. Y entonces, es una persona con poder. Exacto. También entender que hay muchos hombres que ejercen estas actitudes y esos comportamientos desde su postura de poder y claro. Que están tan seguros de que son inmunes que lo siguen haciendo y que, bueno, incluso... Que el sistema los protege, ¿verdad? Exacto, un poco lo que decía Simón presidentes, ¿verdad? Que han tenido este poder y que aún lo siguen teniendo y lo siguen manejando porque incluso mediáticamente su discurso les permite resguardarse. Entonces sucede lo mismo a todas escalas. Siempre encontramos este actor de máximo poder, o bueno, que ingenuamente nos hacen creer que tiene el máximo poder, ¿verdad? Y que así lo ejercen. Y es muy difícil porque cambiar ese chip en la psique es empoderarse nosotras mismas, es incluso crear una red de apoyo, porque como bien la colectiva también escuchamos, también buscamos apoyo psicológico y legal para que las chicas puedan ir a denunciar, pero es muy difícil. Antes teníamos únicamente 2 años, entonces imagínense que esto pasa, digamos, identifico, reconozco 6 meses después me pienso cuándo puedo ir a denunciar, pero tal vez ya cuando quiero denunciar ya es demasiado tarde porque me pasaron los 2 años. Afortunadamente con esta reforma a la ley logramos que tengamos 8 años y también siempre surge ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué denuncia hasta ahora? ¿Verdad? Sí, eso es otra cosa. Es muy insensible porque cada mujer tiene su proceso y es muy doloroso. Hay situaciones que aunque no parezcan, digamos, demasiado invasivas, emocionalmente, psicológicamente, incluso físicamente, tienen muchísimos efectos. He conocido compañeras que han dejado sus carreras botadas porque en sedes y recintos, por ejemplo, se suelen topar al mismo profesor semestre tras semestre y es un miedo verle porque el mismo sistema les protege. Entonces, es comprender de que estos procesos no son fáciles, de que si bien todas queremos que todos los casos se denuncien, también hay que guardar un poquito de empatía y sororidad de que
no es fácil, a que todas incluso no tenemos las mismas deconstrucciones, ¿verdad? Por más feministas que nos autodenominemos o por más empoderadas que creemos que estamos, no todas las mujeres tienen este mismo acceso, ¿verdad? E incluso el núcleo familiar y las amistades tienen muchísimo que ver, Cierto. porque nos frenan o porque nos impulsan. Entonces, eso también me parece importante mencionarlo, y que ya a nivel de denuncia, llegar a la denuncia es muy difícil, porque es como estar decidiendo cómo lo hago o no lo hago. Si lo hago, puede ¿cuánto me va a afectar en mi vida personal, si no lo hago, en mi carrera? significa que lo puede hacer con otras mujeres o con otras personas. Entonces es estar como entre la espada y la pared. Sí. Y finalmente, sea el el camino que tomes, siempre van a haber repercusiones, sean positivas o negativas, siempre lo va a estar. Por eso las redes de apoyo me parece que es lo más importante de construir. Cierto. Muy, muy interesante. Deberíamos trabajar más efectivamente en las redes de apoyo, porque además también tenía otra pregunta: ¿por qué siempre se culpabiliza del acoso, digamos, se culpabiliza a la que denuncia y se protege al acosador? Sí. Es esto siempre, ¿verdad? Es como ella, por ser mujer, o porque andaba vestida así, o porque tiene esta actitud, o porque... Sí, siempre tiene que demostrar digamos, un comportamiento impecable, y aún así, aunque lo sea, sucede, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver, nosotras lo sabemos, pero es algo que tenemos que nombrarlo para que las personas que nos escuchen y nos vayan a escuchar luego entiendan que es así, o sea, que no es una decisión fácil, y que parte de la primera sospecha es eso: ¿por qué se tardó tanto en denunciar? ¿Verdad? Es como con los feminicidios también, como a veces los mismos medios lo comunican, ¿verdad? Sí. Una mujer que andaba caminando fue violada y después asesinada. Sí, anduvo sola en no sé dónde, sí. Bueno, exacto, entonces socialmente seguimos reforzando todos estos estigmas y prejuicios de género, ¿verdad? En donde somos las mujeres quienes tenemos la culpa, pero nunca el hombre, ¿verdad? Que se ha criado en una sociedad sumamente machista, violenta, patriarcal, donde las masculinidades es como yo, un hombre macho, ¿verdad? Tengo poder sobre el cuerpo de una mujer cuando quiera y donde sea y como sea. Claro. Entonces, también es esto, ¿verdad? Socialmente hay mucho trabajo por hacer, y la información creo que es lo más importante, y también cómo vamos deconstruyendo la forma en la que informamos. Sí. Yo creo que algo importante es romper esos patrones culturales, ¿verdad? Y que nos han llevado o nos han traído hasta donde hemos llegado. Estas estructuras patriarcales que pesan sobre nosotros, estos machismos tóxicos, ¿verdad? Que han pesado tanto sobre nuestras generaciones, porque no podemos decir que porque ahora las generaciones son más jóvenes han dejado de tener estas estructuras, porque algunos lo siguen conservando. Es un trabajo que no podemos dar por acabado simplemente porque sean más jóvenes unos que otros, porque sean muchachos de 16, 17 años. Siguen conservando algunos estas estructuras, ¿verdad? Y es un cambio que debemos de dar en todos los niveles, en todos los estratos, que debe ser algo interseccionalizado, ¿verdad? A lo largo de todo el país, a lo largo, yo creo que de todo el mundo, ¿verdad? Donde muchas cosas, incluso, no sé, la transfobia, todas estas fobias que nos hacen vivir atados, no poco libres, poco sensibles a la humanidad de otro ser, de otra persona que tenemos al frente, que tiene los mismos derechos y los mismos deberes que yo tengo en un estado, no pueda andar con libertad también y ser la persona que es, ¿verdad? Y que podamos creer que ese es un territorio que puedo habitar, ¿verdad? El cuerpo de otro. Claro. Caterina, ¿cómo has visto vos desde la Fiscalía también esa afectación que hay sobre las víctimas que denuncian? ¿Cuánto les afecta en su vida, en su carrera? Si algunas se pueden recuperar bien con base en la experiencia que tengas, ¿qué daños colaterales deben enfrentar? Mira, yo te diría que en todo proceso hay daño, ¿ya? O sea, yo no he visto en ningún caso de los que yo he tenido la oportunidad de llevar que no hayan daños. Desde lo académico,
desde lo laboral, desde lo social y tu entorno cercano, ¿verdad? O sea, culpabilizarte, señalarte, hacerte sentir como te lo merecías, tú te lo buscaste, si no hubieras hecho tal cosa. Por denunciar. Por denunciar, ¿verdad? Por denunciar. Y porque hay muchísima, o sea, es muy fácil que la gente dé opinión sobre lo que no conoce, ¿ya? Entonces, no, creo que siempre salen heridas, se ponen muy delgadas, dejan de dormir o se ponen gorditas. Hay un problema de salud. De salud. Y salud mental. Salud mental, deprimidas, ya quieren dejar la universidad, quieren que las cambie el curso, no quieren ver a su victimario, o sea, bajo ninguna circunstancia, hombres y mujeres, o sea, te dicen, yo no quiero que esté cuando yo declaro, pero yo tengo que quedarme todo el proceso y después tengo que seguirlo viendo, yo no quiero quedarme, yo no quiero verlo, yo no quiero saber nunca más de él, me retiro, quiero retirar la denuncia con tal de no ver a esta persona. Y los daños son al final montones con la familia, en el trabajo. Esto hay gente que se los informa, les informa a los jefes de estas personas que denunciaron, mira, esta niñita es problemática o esta persona es problemática, no la contrates, hizo mucho problema aquí en la universidad, ¿verdad? O sea, ese tipo de cartas llegan, queman la salud, yo te diría, las relaciones de pareja que tienen, ¿verdad? Posteriores también se ven afectadas, las parejas le dicen, bueno, ¿y por qué fuiste a tal lugar? ¿Por qué aceptaste ir a esa hora a recoger el examen? ¿O aceptaste quedarte haciéndole una carta al señor? O sea, es que siempre además es una la que tiene que justificar, o es la víctima la que tiene que justificar su acción cuando el que está haciendo un comportamiento absolutamente indebido es el otro. Incluso la sexualidad con uno misma, ¿verdad? Digamos, claro. Se pierde como una conexión porque alguien más nos arrebató como una parte de nosotras. Entonces, víctimas de abuso sexual específicamente, ¿verdad? Sí. Llegan como a omitir por completo su sexualidad, su derecho y capacidad de sentir placer, su autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, va aún más profundo, o sea, son muchas heridas que conforme vas conversándolo, por eso es tan importante también la terapia psicológica, ¿verdad? Del sanar esas heridas, a pesar de que siempre van a estar ahí, es recordar de que en algún momento pasó algo, pero tal vez no superarlo, pero tratarlo o verlo. Aprender a vivir con ello. Ajá, desde el otro, nada más para terminar, la culpa, la terrible culpa, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo no lo empujé? ¿Por qué yo no le dije tal por cual que te has creído? ¿Por qué yo no grité? ¿Por qué me quedé callada? ¿Por qué me quedé en shock? ¿Cómo yo me pude quedar en shock si yo soy una mujer grande? Si yo ya he pasado por esto otras veces. O sea, 1000 cosas que te hacen sentir que tú fuiste la responsable, porque si al fin y al cabo, que me estaba pasando eso, pero yo debí defenderme, yo debí agarrar mi cartera y pegar, o sea, siempre encontramos, ¿me explico? Yo debí gritar fuerte, empujar la ventana, lo que sea, siempre encontramos motivos para sentirnos mal, o sea, y de veras, la gente se lo cree que si yo hubiera hecho otra cosa, si yo no hubiera ido ese día. Porque además se nos cobra no defendernos. Ante el shock de la vulnerabilidad. Si usted hubiera, de hecho, en muchos casos le dice, ¿por qué usted no gritó? ¿Por qué usted no? O sea, yo digo, todavía estamos en esa época donde nos pedían que gritáramos, ¿por qué no lo arañó? Porque eso no pasa, eso pasa en la televisión, será, pero en la vida real lo que hacemos es, me quedo tranquila, lo que más he visto yo es que uno lo que hace es que pase rápido, que me diga esta vulgaridad que rápidamente, que me manosee rápido, pero que, de verdad, para que termine y se largue. Y yo pueda como... seguir mi vida. Sí, es una cosa en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es peor, denunciar o aguantar el acoso? Yo pienso que aguantar. Yo siempre voy a decir que aguantar el acoso, porque nos va
va a seguir sucediendo, ¿verdad? Y nadie se va a dar cuenta, porque la particularidad también del acoso es que muchas veces hemos puesto aquí ejemplos que son muy públicos, pero la verdad es que pasa mucho en la intimidad, en un espacio donde no hay nadie, no hay ni una cámara, a muchas veces hay poca luz. Llega a ver, yo recuerdo cuando yo estaba en la comisión de hostigamiento sexual, que estaba como presidenta, recuerdo el testimonio de una muchacha que ella dijo, yo en el primer momento no supe quién era. O sea, llega una persona tanto a bloquearse, ¿verdad? Que ella dice que de las primeras imágenes no sabía si era él o era otra persona, ¿verdad? Por eso que Caterina decía, nada más pensaba en que esto pasara rápido. Claro. Y entonces creo que aguantar me causa más daño físico a mí, me causa más daño emocional a mí misma, me va deteriorando en mis otras relaciones, porque entonces me voy tal vez volviendo más depresiva, más reaccionaria, ¿verdad? Ya todo me molesta un poco más, no quiero asistir al trabajo, puedo perder, y así ha pasado mucho, muchas estudiantes han abandonado tal vez sus cursos, entonces son carreras, vidas que se pueden ver frustradas o han abandonado sus trabajos. Claro, son inversiones que ha hecho el país en mujeres inteligentes que por una situación de esta se pierde. Claro. Se pierde. Es muy valiosa la inversión que se hace en una mujer que se educa. Nosotras ahí en la oficina hicimos una campaña y todavía la tenemos, no es juego ni es broma. Es acoso sexual, porque siempre te dicen, era una broma, mujer, es que no lo entendiste, era un juego. Qué amargada que sos, qué aburrida. Sí, y a mí me parece que eso es importante, porque y además hay que educar. Y a mí me da mucha vergüenza tener a veces maestros, ¿verdad? Gente educada que hace este tipo de cosas. A mí me da vergüenza, porque digo, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que una persona que tiene el privilegio de estar enseñándole a alguien, que es un privilegio, haga este tipo de acciones? Entonces, sí, duele bastante, y también creo que hay una parte que creo que le pasa a todas las que trabajamos con estas personas, también nos afecta montones. O sea, yo a veces digo, ya, de veras no sé qué hacer, o sea, otro caso más, y yo digo, ¿cómo es posible, señor? Claro. Si a uno le afecta, ¿verdad? ¿Cómo le afectará a la víctima, ¿verdad? Y a su entorno cercano. Yo quería resaltar que en este momento creo que las mujeres estamos haciendo ya la problemática pública, ¿verdad? Como tenemos ya una ley contra el acoso callejero, es decir, cada vez el tema es más público, pasó de ser algo íntimo, privado, como mencionaba Erika, a pesar de que sigue sucediendo en espacios así, ¿verdad? El tema ya salió de esa burbuja, ahora es un tema público, ahora es un tema del que hay más información que antes, si bien no toda es información, ¿verdad? Útil o digamos, tan extensa o profunda, está empezando a haber más. Claro. Entonces a mí me parece importante que también las nuevas generaciones, o sea, yo he visto, nosotros desde la colectiva estuvimos trabajando recientemente con muchachas de colegios y ellas tienen muy claro que hay tolerancia cero contra el acoso y el hostigamiento, ¿verdad? Yo descubrí esto en la universidad, en mi paso por la universidad fue que yo adquirí esta lucha o asumí ya, ¿verdad? Lo identificaste. Exactamente distinta, pero vemos que cada vez mujeres más jóvenes están claras con las luchas, ¿verdad? Y las están llevando a cabo, entonces creo que aguantarlo ya no es una opción y que de ahora en adelante posiblemente van a haber más denuncias. Por eso también les mencionaba que es importante a nivel, digamos, como de las víctimas, generar redes de apoyo fuertes y seguras, ¿verdad? Para que esto siga teniendo un auge en términos no solo de denuncias, sino también de menos, no sé, efectos tolerancia. Ajá, y también de repercusiones hacia las víctimas, ¿verdad? Claro, claro. No, excelente. Me gusta mucho que hayas hecho ese comentario porque un poco va en la línea en que quería hacer mi última pregunta, porque ya tenemos que ir cerrando, y es que hace falta en nuestra sociedad para visibilizar los acosos de este tipo, que las mujeres denuncien, que generemos una masa crítica de intolerancia ante este comportamiento social y generar un cambio cultural. Y bueno, ya nos estás contando, Daniela, parte de las acciones que estás viendo, que me parece muy interesante, porque vean ustedes que desde 1996 que se cuenta con reglamento han pasado 25 años. Y hasta ahora
vos nos contás que te viniste a enterar en la Universidad de Costa Rica que era el acoso sexual y que ustedes están trabajando con chicas y personas de adolescentes. Entonces eso me parece que es uno de los caminos a seguir. No sé, Caterina y Erika, ¿qué más pueden aportar? ¿Qué nos falta para hacer de esto, para ir cambiando estos enfoques y estos esquemas? Erika, ¿quiere? Bueno, yo considero que ¿qué nos falta? Nos falta una mayor sensibilización, más prevención, no solo dedicarnos a la parte de denuncia, ¿verdad? Que es importante. Vamos a ver, hemos trabajado mucho en la parte de detección. Detectemos el problema, ataquémoslo con una sanción, pongamos a la persona tantos meses afuera o despidamos. Pero debemos de trabajar sobre todo en la parte de prevención, que no tengamos que llegar a un proceso, que demos un cambio cultural, que nuestras aulas, que nuestras oficinas, que nuestro entorno total, que nuestro país, que nuestro mundo esté libre de cualquier manifestación de violencia. Esa es la gran aspiración, ¿verdad? La erradicación de la violencia es la gran aspiración de la Belén do Pará. Yo creo que muchas veces la vemos muy largo, pero debemos de irla haciendo más viva, por lo menos en nuestro espacio más inmediato. ¿Qué más falta? Falta que nos unamos, que tengamos más empatía unos con otros. A mí siempre me encantó muchísimo esto que hizo este grupo de estudiantes, tener la valentía de enfrentar a su propio profesor y decir, eso no es una broma, esto nosotros estamos grabando, estamos apoyando a la compañera, esto no es un chiste, nosotros venimos por educación, no a que nos cuenten chistes, ¿verdad? Y educación de calidad, y dentro de la calidad de nuestro servicio como funcionarios y funcionarias públicas es justamente no incurrir en estas prácticas, ¿verdad? Entonces, todo un cambio cultural y que apuntemos más a la parte de la prevención, a una transformación de una cultura machista, ¿verdad? Una cultura patriarcal y que nos vayamos dirigidos a una cultura de mayor libertad, de mayor respeto e igualdad. Claro. Caterina. Diría que es lo mismo, realmente prevención es importantísimo, pero la prevención tiene que ser cambiar, o sea, es cambiar los esquemas, cambiar socialmente, culturalmente, porque podemos prevenir diciéndole a las chicas muchas cosas y diciéndoles a los victimarios lo que les podría pasar, pero lo que queremos es que no pase, ¿verdad? No queremos que... no queremos llegar hasta eso. Exactamente, entonces sí hay que hacer un cambio cultural y esto, por lo menos en el entorno en que yo trabajo, se puede hacer trabajando con los administrativos, con la docencia, con el estudiantado, o sea, la población está definida, ¿no? Tal vez no podamos decir, mira, vamos a poder trabajar con toda la comunidad y donde están las sedes de las universidades, pero bueno, algo repercutirá, ahí va. Pero por lo menos en estos sectores, que la gente sepa, no solo que hay una fiscalía en la que pueden poner denuncias, sino que hacerlo es menoscabar su dignidad como persona. O sea, que yo sea una acosadora, eso a mí me hace menos persona, no me dignifica. Que sea una sanción social, claro. También, exactamente, porque hay una cosa interesante. Mucha gente que ha resultado, digamos, que en algún caso que tú no lograste que te fuera bien, me dice, la persona dice, mira, no importa, el hecho de haberlo llevado aquí, el hecho de haberlo enfrentado a este proceso, esta persona no lo vuelve a hacer. Y yo creo que, bueno, en ese sentido la denuncia es necesaria para limpiar y para limpiar los espacios donde estamos trabajando, limpiar esa lacra de gente. O sea, si no la pudimos transformar, porque eso es lo que pasa, no la vamos a poder transformar probablemente en 5 años, ni en 6, ni en 8, ¿verdad? Entonces hay que sacarla. Pero que las nuevas generaciones que van entrando a la universidad vayan aprendiendo desde otra mirada, ¿verdad? Desde el respeto a la dignidad de las personas. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Caterina, Daniela, Erika. Ya se nos acabó el tiempo, me pasé un minuto. Pero bueno, vamos a ver si volvemos a hablar de este tema en algún otro momento, porque lamentablemente es recurrente. Que tengan una muy bonita semana y les agradezco mucho haber participado.